Vamos a orar esta mañana, hermanos, y vamos a poner en manos de Dios el mensaje de su palabra, hermanos, y todo lo que aquí vayamos a aprender conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, reunidos y congregados en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón, que podamos, Señor, reflexionar en tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine y nos dé, Señor, también la interpretación adecuada, Señor, y la aplicación a nuestras vidas para que podamos poner en práctica, Señor, aquí todo lo aprendido. Te pedimos, Señor, que al salir de este lugar podamos compartir el mensaje a otras personas que no la conocen y que podamos, Señor, por supuesto, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Bien, voy a pedir aquí que me ayuden a repartir estas hojitas para que ustedes puedan escribir, hermanos, el mensaje del día de hoy. El título del mensaje del día de hoy se llama Obteniendo valor. Obteniendo valor. Está basado en el libro de Josué, capítulo 1, el pasaje que leímos hace unos momentos en la lectura bíblica. Josué, capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Y déjeme introducir de esta manera. La Biblia dice que desde mucho antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya tenía planeado lo que Él quería que nosotros hiciéramos con nuestras vidas. No crea usted que Dios está inventando las cosas. De hecho, la Biblia dice en Efesios 2:10, ahí lo tienen ustedes en sus hojitas, porque Dios que nos hizo lo que somos ahora, en nuestra unión con Cristo Jesús, nos creó para que hiciéramos las buenas obras que Él ya había preparado para nosotros de antemano. Entonces, el día de hoy quiero compartirles obteniendo valor. ¿De dónde vamos a obtener el valor para que nuestra vida sea bendecida conforme a la voluntad del Señor? La clave para el significado de la vida, la clave para la satisfacción de la vida, la clave para el sentido de la vida es permitir que Dios te use. Y eso lo voy a repetir por toda la vida. La clave para el éxito de la vida y la clave para permitir que tengamos sentido en nuestra vida es permitir que Dios nos use. No hay nada más emocionante en la vida que ser usados por Dios. No hay sentimiento, no hay logro, no hay premio que pueda compararse con el hecho de saber que Dios te está usando en lo que estás haciendo o en lo que Él quiere que hagas para tu vida. ¿Ya le preguntaste a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga de mi vida? Hoy estaremos considerando cómo desarrollar valentía y valor. Vamos a aprender algunas lecciones provenientes de la vida de un hombre llamado Josué. Josué es uno de mis héroes favoritos, el general de una batalla, el general de un ejército, el general de hombres que estuvieron en Israel combatiendo por el pueblo de Dios. Hubo un hombre aquí en la tierra llamado Douglas MacArthur, fue un general en Estados Unidos, y una vez dijo que Josué fue uno de los líderes más grandes que haya vivido en la historia. Encaró situaciones difíciles, su vida fue una batalla tras otra, pero él nunca se rindió. Nunca se rindió. Josué fue un gran líder por eso. ¿Cómo obtener valor? Ese es el tema del día de hoy. Josué tenía un problema muy grande. Josué no era muy valiente que digamos. En Josué capítulo 1 Dios lo prepara y 4 veces en este capítulo Dios le dice: Josué, sé fuerte y valiente. Es como si Dios nos estuviera diciendo: ten la determinación y la confianza. Dios también le dijo a Josué 4 veces que desarrollara la valentía porque él iba a guiar a ese pueblo. Ahora les voy a hacer una pregunta y ahí vienen sus hojitas de esa pregunta. ¿Por qué a Josué le faltaba valor? ¿Por qué a Josué le faltaba valentía? Bueno, hay 2 razones que les quiero comentar en esta mañana y a lo mejor son las razones que a ti y a mí también nos hacen falta para decidirnos servir al Señor en lo que Él quiere que nosotros sirvamos. Número 1, Él reemplazó a Moisés. Esto de por sí ya era difícil y suficiente. En el libro de Deuteronomio, los últimos versículos dicen: nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo el pueblo. Así se despidió Deuteronomio de Moisés y le honró hasta el último de sus días.
Josué entra a ser el líder de parte de Dios. Dios levanta a Josué y Josué lee estas palabras últimas de parte de Moisés y dice: ni un líder se ha levantado tan grande como Moisés. Y entonces Josué dice: Señor, pero yo no soy tan grande como Moisés. ¿Cómo me dices a mí? ¿Cómo me encargas a mí? ¿Cómo me pides a mí que yo dirija a este pueblo? Entonces ahora Josué le da continuidad a ese legado. Él sigue en la sombra, pero por tanto tiene una pequeña cosa que le hacía falta: valor y coraje. Y pienso que nosotros estaríamos en la misma situación si, por ejemplo, llegásemos a un trabajo y que en el trabajo nos dijeran: pero la persona que estaba antes de ti vendía el doble de lo que era la cuota mensual, pero la persona que estaba antes de ti administraba 2 veces mejor que cualquier otro empleado en la historia de la empresa. Pero la persona que estaba antes de ti construía casas con la mano izquierda y con los ojos cerrados. Imagínate que hubiera una persona así, ¿verdad? Imagínate, lo contrato, luego van a decir, ¿no? Pero la persona que estaba antes de ti hacía esto y esto otro y esto otro, y por eso era muy bueno. Y ahora te vamos a dar a ti el empleo. ¿Cómo entraríamos a ese trabajo nosotros? ¿Cómo entraríamos? Con miedo, quizás con poco valor, quizás con poco coraje. Porque llenar los zapatos de una persona que ya estuvo antes de nosotros ahí y que nos den esas referencias, y luego todavía los compañeros de trabajo o los compañeros de la escuela o la gente que está alrededor de nosotros todavía nos dice: sí, esa persona era muy buena con nosotros y hasta nos ayudaba con nuestro trabajo todavía. Entonces tenemos un grande problema de cómo llenar el hueco y cómo llenar ese requisito que esa persona nos anteprecedió. Entonces Josué estaba en esa situación. Y otra razón por la cual Josué le faltaba valor era por causa del trabajo que Dios le había encomendado. Imagínate ahora esto, que no nada más te contratan para ese trabajo, sino que el mismo dueño viene y te dice: ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Me da gusto que te hayan contratado. Miré tu aplicación, miré tu experiencia, quise venir a saludarte personalmente. Bajé de allá de mi oficina y vine a saludarte personalmente para decirte que confío en ti, en la responsabilidad por la cual te hemos contratado. En tus manos está la dirección de esta empresa. En tus manos está el que tú puedas traer las ventas. En tus manos está que esta administración sea la mejor de todas las empresas que yo tengo. O sea, aparte de que te contrataron y te dicen que el que estaba antes de ti era el mero bueno, viene el jefe personalmente, que no tenía que haber venido o que no tiene que saludar a ningún empleado, pero viene el jefe personalmente y te dice: confío en ti. Esta era la segunda causa por la cual Josué no se sentía tan competente para dirigir al pueblo de Dios, porque Dios le dijo: ahora yo te encomiendo y te mando, ahora yo te estoy ordenando, ahora yo confío en ti para que vayas y saques a este pueblo y le des la tierra por heredad. Dios dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por esto tú y todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Es como si Dios dijera: quiero que tomes posesión de la tierra prometida, que a propósito está llena de naciones enemigas, todas más fuertes y más grandes que ustedes. Van a entrar con una gente que ha sido esclava por 400 años y que en los últimos 40 años han estado vagando por el desierto porque tenían miedo. Con esa gente, ve al frente y conquista la tierra prometida. Imagínate. Josué tenía una tarea gigantesca delante de él, ¿no es cierto? Pero en este pasaje Dios le da 4 cosas para desarrollar su valentía, para desarrollar su confianza. Así que usted también necesita estas 4 cosas en cualquier tarea que emprendas. Seas ama de casa, seas un empleado de una empresa, seas un artista, seas una persona que tienes tu propio negocio, seas un estudiante, seas el pastor de la iglesia, seas el líder de algún ministerio en la iglesia, dirijas a la escuela dominical. Lo que hagas en la iglesia y en la vida, estas 4 cosas te van a desarrollar valor que necesitas para enfrentar las cosas. Son 4 cosas que desarrollarán tu valor. ¿Qué tienes que hacer cuando comprendes lo que Dios quiere que hagas con tu vida, pero no tienes el valor para hacerlo? Bueno, voy a enseñarte 4 cosas que nos dice Josué en capítulo 1,
versículo 1 en adelante. Número 1, apunten ahí por favor. Deja a un lado la duda. Apunten ahí. Deja a un lado la duda. Ese es el punto número 1. Ustedes van a decir, pero qué básico, ya me lo sabía. Claro, pero a la hora de la hora, ¿a poco no dudamos cuando se nos encomienda una tarea o un trabajo? Por supuesto que dudamos. A la hora de la hora estamos todos dudosos y no sabemos si vamos a emprenderlo o no vamos a emprenderlo. Y eso, la duda, hermanos, nos paraliza completamente demasiado. Número 1, deja a un lado, ¿qué cosa? La duda. Dudar es simplemente el mayor enemigo del valor. Limita el potencial, produce vergüenza, te lleva a perder lo mejor que Dios tiene para nosotros. Leamos el versículo que tenemos ahí de Santiago 1:6. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Santiago 1:6 dice, todos juntos: quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro. En otras palabras, es empujado de un lado a otro en la vida. En vez de controlar las circunstancias de la vida, las circunstancias te controlan. Pregunta: ¿has sido controlado por las circunstancias de la vida? Claro. Acabas viviendo una mala vida cuando estás lleno de dudas acerca de lo que Dios quiere que realices a través de tu vida. Leamos Josué 1:9, que ahí lo tenemos también todos juntos. Dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Por qué dudar entonces? La primera cosa que Dios le dijo a Josué fue: líbrate de la duda, apártala de ti, aléjate del miedo y la duda. La apartas dejándola afuera, arrojándola por la ventana. Apártala de tu vista, nunca más trates con ella. Libérate de la duda rápidamente. Aquí Dios está diciendo que la duda es una elección. No tienes que tener dudas en tu vida. Las dudas son una elección. Decides dudar o no dudar. ¿Sabías que puedes dudar inclusive de tus dudas? Estoy dudando, pero voy a dudar de mis dudas porque quizás mis dudas no sean tan fieles y tan confiables como yo quisiera que fueran. Hazlo. Te lo recomiendo, duda de tus dudas. La mayoría de las personas creen que en sus dudas y dudan de sus creencias. Creen en sus dudas y dudan de sus creencias. ¿No suena más lógico dudar de las dudas y creer en mis creencias? La Biblia dice que debemos de dejar la duda. Entonces, duda de tus dudas. Cree en lo que la Biblia dice que Dios desea para ti. Desde antes de nacer fuiste puesto en este planeta con un propósito y que Él te usará en el ministerio a fin de hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Muchos de ustedes se sientan en las sillas cada semana en la iglesia y dicen: yo sé que Dios usa a las personas, pero Dios nunca me podrá usar a mí. Y estás terriblemente equivocado, porque Dios te diseñó para un trabajo aquí abajo en la tierra. ¿Has escuchado que venimos con una misión a la vida? ¿Has escuchado que traemos un propósito en la vida? ¿Has escuchado que cada uno de nosotros tenemos una vocación en la vida? Bueno, Dios lo llama ministerio, servir. Dios lo llama que tenemos que servir a nuestro prójimo. La pregunta es: ¿qué nos lleva a dudar? Bueno, nos llevan a dudar dos cosas. Y hay dos cosas que nos roban nuestra confianza. Número 1, ahí apúntela por favor: la comparación. La comparación. Compararme a mí mismo con otros siempre me va a llevar a dudar. Segunda de Corintios 10:12 dice que las personas que se comparan unas con otras son necias. Dice que una cosa no deberíamos de compararla con otra, ni una persona con otra tampoco. Nunca debemos de compararnos con otras personas, porque usted y yo somos completamente especiales. Dios nos hizo para ser quienes somos ahora nosotros. Lo dijimos la semana pasada. Dios no quiere que seas como otra persona. Si Él quisiera que usted fuera otra persona, si Él quisiera que tú y yo fuéramos como otras personas, entonces Él te estaría haciendo como la otra persona. Y la mayoría de las personas empiezan siendo originales y terminan como copias al carbón, o peor aún, copias mal hechas de la otra persona. Dios dice: no te compares con nadie. Lo mismo aplica para no comparar a otras personas. No compares a tu esposa, no compares a tu esposo, no compares a tus hijos. ¿Cómo quisiera que fueras como la esposa fulano de tal? ¿Cómo quisiera que fueras como el esposo de fulano de tal? ¿Cómo quisiera tener unos hijos de fulano de tal? ¿Cómo quisiera vivir en una casa fulano de tal? Hermanos, no nos comparemos, porque la Biblia dice que comparar
no sirve absolutamente de nada. No compararnos. Primero, hay dos razones para no compararnos. ¿Sabe cuáles son esas razones? Ahí lo tienen ustedes. Primero, usted siempre encontrará a alguien que está haciendo mejor las cosas que tú y te vas a desanimar. ¿No es cierto? Siempre vas a encontrar a alguien que haga las cosas mejor que tú y te vas a desanimar. Por eso no encuentres, no busques compararte con alguien más. No busques. Y la segunda razón de por qué no nos debemos de comparar es porque siempre encontrarás a alguien que no está haciendo las cosas mejor que tú. Y eso acabará en arrogancia. Acabaré siendo arrogante. Entonces, cualquiera que sea el resultado, Dios dice: no hagas de esto, no te compares a ti mismo. Eres único y por tanto eres incomparable. ¿Cuántos dicen amén? De que somos únicos y somos incomparables. ¿Amén? ¿Sí, amén, amén? Dos. Póngale ahí, por favor, la segunda causa de por qué a veces nosotros terminamos dudando y por qué nos lleva a la duda. La primera es la comparación y la segunda es los errores del pasado. Todavía estamos en el punto número 1. Dos, los errores del pasado. Por causa de nuestros errores del pasado, muchas veces decimos: Dios podrá usar a otras personas porque ellas no han pasado por todas las cosas que yo he tenido que pasar. Y cuando miramos a nuestro alrededor, vemos a personas que tienen más talentos, nos miramos a nosotros mismos y decimos: si esas personas vinieran del contexto que yo vengo, se reirían de mí por estar en el ministerio. Y sí se reirían. Entonces esas personas dicen: las cosas de mi pasado, Dios nunca podrá usarme por lo que yo era antes. ¿Alguna vez has leído la Biblia, no? Los líderes espirituales de la Biblia no tuvieron un pasado maravilloso. Moisés fue un asesino, por ejemplo, antes de ser cristiano. David era un adúltero, y no solamente un adúltero, sino que entregó también a un hombre y lo asesinaron. Abraham dio a su propia esposa a otros hombres. 2 veces lo hizo. Jacob robó la herencia familiar de su hermano. Pablo era un terrorista religioso antes de ser cristiano. Pedro era un fracasado en sus relaciones, un pescador cabeza dura y con un temperamento muy difícil. Y Dios usó a esos hombres con pasados imperfectos, cambiando su vida y transformándola a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice con claridad: todos pecaron, y usted y yo y todos nosotros también hemos pecado. Dios usa a personas pecadoras, salvas por la gracia de Jesucristo, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que somos nosotros hoy en día. Así que Dios nos va a usar con nuestros problemas del pasado y con nuestra situación que estamos viviendo el día de hoy. Anote esta frase que le voy a decir ahí en un espacio en blanco. Anote esta frase: no importa dónde he estado. No importa dónde he estado. Lo que importa es la dirección en la que estoy yendo en este momento. No importa dónde he estado. Mucha gente dice: es que yo estuve preso, yo estuve en drogas, yo estuve en la cárcel, yo estuve, no sé, en una ciudad donde no tenía buen testimonio, yo estuve en una familia, yo estuve acá. No importa dónde has estado. Lo que importa es la dirección en la que estoy yendo en este momento. ¿Cuántos están de acuerdo en esta tarde con esta frase? Amén. Número 2. Me voy un poquito más rápido. Número 2. 2. Descubre una promesa de Dios. Póngale ahí, por favor. Descubre, número 2, una promesa de Dios. Me han escuchado decir esto algunas otras veces. Hay más de 7,000 promesas en este libro llamado la Biblia, la palabra de Dios. Dios dice que puedes tomarlas, las 7,000 promesas, y pedirlas para ti mismo. Aquí están para ustedes. Ellas son como la garantía en tu vida. Las tomas y las usas. Es una garantía ofrecida por el fabricante. Él te dice: ya adquiriste a mi Hijo Jesucristo, ya lo tienes en tu corazón, ya eres salvo, ya eres cristiano. Ahora te voy a dar un libro que es la Biblia, donde obtienes 7,000 promesas. Aquí están las garantías de Dios para tu vida cuando tú tengas
alguna duda, algún problema o que tengas alguna situación difícil en tu vida. Aquí tienes 7,000 promesas. El manual del fabricante dice: yo tengo promesas para ti, para cada una de las circunstancias que falla en la vida cristiana. La palabra promesa era un tema clave en la vida de Josué. En el inicio de su vida, vamos a ver que en el primer capítulo, Dios le hizo una promesa. Y al final del libro de Josué, habla de promesas que ya fueron cumplidas. Primero, la promesa en el inicio de su vida. Josué 1:3, no sé si lo tengan ustedes ahí en sus hojitas. ¿Sí lo tienen? Josué 1:3 dice lo siguiente, hermanos. Leamos todos juntos. Dice: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Marque por favor o encierre la palabra entregaré. Dios no puede mentir. Es imposible para Dios mentir. Si Él dice una cosa, ciertamente eso sucederá. Y Dios lo dice. Yo creo, y eso, ¿verdad? Va a resolver completamente el asunto. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? La Biblia va mucho más allá. Dios dice y está resuelto. No necesitamos creerlo o no. Así lo crea usted o no, Dios cuando dice una promesa lo va a cumplir y lo va a realizar, porque Dios no es un Dios que puede mentir. He aprendido que lo que activa la promesa de Dios no es si las creo o no las creo. Depende de Dios. Él dice: Josué, sé que hay 7 naciones enemigas en esta tierra. Es una tierra que vas a conquistar y son más grandes y más fuertes que ustedes, pero te prometo que las van a conquistar, porque yo entregaré la tierra en tus manos. Dios no le dijo: Josué, créelo, hasta que lo creas voy a salir contigo. No, Dios dijo: tú solamente obedece lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántas veces los líderes de Dios, los profetas de Dios, cuántas veces los reyes de Dios se levantaron a una guerra obedeciendo nada más a Dios, pero llenos de dudas o llenos de incertidumbres o temerosos, porque no sabían si la victoria la iban a tener ellos en sus manos o no? Dios le decía: levántate, pasa este Jordán, levántate, lucha contra ellos, porque yo les daré la victoria. No se trata si lo creemos o no, se trata de que Dios ya lo dijo y Dios ya lo estableció. ¿Qué nos hace falta a nosotros entonces? Buscar una promesa. Buscar una promesa. Segundo, en el final del libro de Josué leemos, ahí lo tienen ustedes, Josué 23:14, justo antes de que Josué muriera de edad avanzada, Dios dice lo siguiente. A ver, hermanos, leamos todos juntos. Dice: estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor ha sido dejado de cumplirse al pie de la letra. Que ninguna de las promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Hermanos, qué bendición que ustedes y yo podamos decir esto al final de nuestros días. Hijos, amigos, déjenme decirles que al final del día y al final de mis días, Dios no ha dejado de cumplir sus promesas al pie de la letra con nosotros. Esto es lo que yo llamo el libro de la vida de bien vivida. En el inicio de su ministerio, él recibe una promesa. Dios decía: voy a entregarte la tierra prometida que juré a tus padres y a tus antepasados. Y Josué decía: Señor, pero no me siento capacitado, no estoy preparado, no estoy listo para la tarea. Es algo muy atemorizante y todas las probabilidades están en mi contra. Josué dijo: mira mi pasado, mira al líder que estaba antes de mí, mira quién soy. Y Dios dice: nada de eso importa, tengo una promesa para ti. Esto llévalo a un proyecto, a una nueva tarea, a un nuevo trabajo, a un reto nuevo. Encomienda a Dios tu vida, confía en Él, dice la Biblia, y Él hará. Ahora, ¿es legítimo hacer preguntas? Claro que es legítimo. Exactamente qué es lo que Dios promete a aquellos que le sirven. Se los digo. Dios promete que podamos tener una vida completamente de acuerdo a su voluntad. Que al final el Señor dirá: bien hecho, siervo bueno y fiel.
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las palabras más satisfactorias que podamos escuchar de parte de Dios a nuestras vidas, nos la dirá Dios cuando cumplamos con su misión. Hay 3 cosas que yo quiero que usted anote en esta mañana, 3 promesas de parte de Dios. Número 1, 3 promesas hechas a quienes sirven a Dios. Ahí lo tiene usted. Número 1, Dios te promete fuerza. Dios te promete fuerzas. En el versículo 5 Dios dice: nadie será capaz de enfrentarte a ti. Para aquello que te llamé a hacer, te daré el poder para hacerlo. En primer lugar, Dios te dará entonces fuerza. Donde Dios guía, hermanos, Él provee. ¿Cuánto dicen amén? Usted conoce la historia de nuestra familia y cómo hemos llegado aquí a San Miguel de Allende. Y a pesar de los problemas, de los errores y desafíos que estamos enfrentando, Dios todavía dice: cree en la promesa de este lugar donde yo te traje. No teníamos recursos para venir y quizás ahora tenemos menos recursos como iglesia, pero Dios, donde Dios apunta, Él paga la cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Donde Dios apunta, Él paga la cuenta. Y Él dice: yo les daré fuerzas cuando ustedes crean lo que estoy haciendo. Y número 2, hermanos, Dios nos dice que Él nos dará éxito. Vean lo que dice el versículo 7. Dios desea, número 2, póngale ahí, éxito. Dios desea que a usted le vaya bien en la vida, no en todo lo que nosotros queramos ser exitosos. Él no ha prometido hacer a las personas millonarias, ciertamente, pero Dios desea que nos vaya bien en la vida, y si nos sometemos al plan que Él tiene para nosotros, inevitablemente vendrá el éxito. Puedes contar con eso. 2 veces en este capítulo Dios dice: te prometo que tendrás éxito. En el versículo 7 y en el versículo 8. Tendrás éxito si haces lo que yo deseo que hagas. Si deseas tener éxito en el sistema de Dios, debemos entonces de pedir una promesa de parte de Dios a nuestras vidas. La vida, nuestras vidas tienen que estar dedicadas al servicio de nuestro Señor. Y número 3, pongan ahí por favor, apoyo. Número 3, apoyo. El versículo 9 dice, hermanos: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Al trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca le faltarán recursos de parte de Dios. Dios te apoyará en lo que vas a hacer, y no vas a estar caminando un rato, tropezando aquí y cayendo allá. Dios nos sostendrá. Hay miles de promesas en este libro llamado Biblia que puedes pedir, y hay solo una manera en que podrás reclamarlas: estudiando la palabra de Dios. No hay truco. Pégate a este libro, léelo, estúdialo, memorízalo, apréndelo y predica este libro de la palabra de Dios. Solamente conociendo las promesas de Dios tendrás entonces las promesas de parte de Dios para nuestra vida desde ahora y para siempre. Vean lo que dice Josué 1:8, hermanos. Ahí lo tenemos ustedes, ¿verdad? Dice, todos juntos: recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Todo hombre de negocios y toda mujer de negocios debería recortar este versículo y colocarlo en la pared o en su escritorio, porque esta promesa de Dios es para todos nosotros tan actual. Él dice: coloca esta palabra en tu boca, en tu mente, en tu vida. ¿En tu boca de qué manera? Habla sobre la palabra de Dios siempre. ¿En tu mente de qué manera? Medita y piensa acerca de la palabra de Dios. Si sabes cómo estar preocupado, entonces tienes que aprender a cómo meditar en la palabra de Dios. En la preocupación te apegas a una cosa negativa y fijas todo tu pensamiento en esa cosa negativa. Cuanto más piensas, más te pegas. Meditar y captar un versículo bíblico es fijar el pensamiento constantemente en él. Si gastaras todo el tiempo que gastas en preocuparte en orar y meditar, no tendrías nada de qué preocuparte. Pégate a la palabra de Dios, ponla en tu boca, habla sobre la palabra de Dios, ponla en tu mente, medita en la palabra de Dios. Y dice, ponla en tu vida también. No nomás en tu boca, no nomás en tu mente, ponla en tu vida también.
quiere decir que vive la palabra de Dios siempre. Termino con este punto. He descubierto que toda persona que tiene una Biblia que se está cayendo a pedazos, cuando veo que una Biblia se está cayendo a pedazos, el dueño de esa Biblia no se está cayendo a pedazos, ni su vida se está cayendo a pedazos, porque está meditando siempre de día y de noche en la palabra de Dios. Hermanos, usemos la Biblia en la palabra de Dios. No hay absolutamente ninguna relación entre nuestras habilidades personales y el éxito. Todo depende ¿de quién? De Dios. Todo depende de Dios, de la palabra de Dios. Si estás comprometido con la palabra de Dios, Dios dice: no me importa cuáles son las habilidades que fulano o que fulana tiene. Todo lo que necesito es que seas obediente a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3, vamos a irnos rapidísimo. Depende completamente del Señor. Depende completamente del Señor. Número 3, póngale ahí la palabra: depende completamente del Señor. Esta es la tercera cosa que Dios le dijo a Josué: depende del Señor. Esto no significa cree en el Señor, significa depende totalmente, completamente y exclusivamente del Señor. Usted tiene hijos, tiene hijas que quizás les es difícil hablarles de la palabra de Dios o que dependan de Dios. Ellos te dicen: si yo creo en Dios y déjame a mi manera. No estoy diciendo que debes de creer en Dios, estoy diciendo depende de Dios. Creer en Dios no te hace dependiente de Dios, ni te hace que tu vida se sostenga en las manos del Señor. Es una mentira eso. Depende total, completa y exclusivamente de Dios para todo lo que emprendas. Cuando dependes de algo, estás haciendo más que creer en ese algo. Colocas toda tu esperanza y dependes totalmente del Señor. Vean lo que dice Josué 1:5, ahí lo tienen ustedes en sus hojitas. Todos juntos dice: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Se fijan quién era el que estaba detrás de Moisés? ¿Quién estaba detrás de Moisés? Dios. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Moisés no era exitoso porque era Moisés, no era exitoso porque era el hijo o fue el hijo adoptado de la hija de Faraón. Moisés no era exitoso porque él era un gran líder y todo el mundo le respetaba a Moisés. Moisés no fue exitoso por lo que él sabía o por lo que él conocía. Así como estuve con Moisés, estaré contigo también. Mi presencia irá contigo. Yo te acompañaré, yo te respaldaré y no te abandonaré. Así que si piensas que no eres capacitado, déjame decirte una cosa: Moisés tampoco lo era. Cuando yo mandé llamar a Moisés, recuerda Josué, cuando mandé llamar a Moisés, Moisés tenía una grande dificultad para hablar. ¿Se acuerdan ustedes cuál era esa grande dificultad? Moisés era tartamudo. Moisés decía pero. Y todos decían: vamos a esperar que Moisés termine, porque si no, no vamos a entender lo que nos está diciendo. Y aquí vamos a esperarlo. Moisés tenía un grande problema, era tartamudo. Y era descalificado para ser cualquier orador y cualquier líder político en su pueblo. Y Dios vino con él y dijo: Dios, no puedo yo hablarle a Faraón porque me tardo horas en hablarle un mensaje que tú quieres que le dé. Me voy a tardar horas en decirle. Entonces, ¿cómo puedo yo hablarle si soy tardo para hablar? Encomienda a otro la tarea. Y Dios dijo: no. Dios pudo haberlo salvado de su tartamudez. ¿Lo pudo haber salvado o no lo pudo haber sanado? Díganme ustedes. Claro que lo pudo haber sanado. Dios pudo haber agarrado arena del mar, le pudo haber dicho: Moisés, ven para acá por favor, le sopla, y Moisés pudo haber dicho: claro que sí, Señor, cómo no, vamos a ir a conquistar el mundo con todo el favor de Dios. Pudo haber tenido una voz de locutor tremenda, Moisés, pero Dios no quiere usarlo de esa manera. Dios no te va a quitar tus defectos así porque nada más queremos que Dios nos lo quite. Cuando Él dice: con todo y defectos quiero usarte. Si es pecado, se te lo va a quitar. Ojo. Pero si no es un defecto, no te lo va a quitar. Señor, ¿por qué yo quiero ser más alto? Y dice: Señor, ¿y para qué me sirves más alto? ¿Para qué me sirves más alto? No entiendo yo.
Yo quiero usarte como tú eres. Y vamos adelante y vamos a conquistar en el nombre del Señor Jesucristo las familias de este mundo. No te vamos a usar porque eres más alto. Señor, aquí yo quiero ser más, no sé, así o más así, tener el cabello más largo, más corto, no sé. Yo quería hacer esto. Recuerdo cuando estábamos en el seminario, íbamos cada mes a la sierra a predicar la palabra de Dios, a la sierra entre Sonora y Sinaloa y Chihuahua. Y me acuerdo las muchachas. Me acuerdo que las muchachas llevaban una maleta con su ropa y otra maletota grandota con sus cosméticos. Porque ellas creían que Dios no las podía usar sin maquillaje. Entonces, ¿podrá Dios usarme sin maquillaje? Claro que sí, por supuesto que sí. Íbamos allá arriba a la sierra. ¿Y quién las iba a ver todas pintadas? Nadie las iba a ver, gracias. Todas pintadas, nadie las iba a ver pintadas en la sierra. No iban a una fiesta, iban a predicar la palabra de Dios. Íbamos a tener toda una semana de estar allá en la sierra con los hermanos y con la gente de allá. Íbamos a estar completamente sirviendo al Señor. Así que con nuestros defectos y nuestro carácter, Dios nos utiliza, ¿sí o no? Y Dios nos va a utilizar. Esa fue toda la vida de Josué. Así fue constantemente. Usted va a descubrir que cuando Josué dependía del Señor, era más victorioso. Usted pierde el miedo cuando Jesús está cerca de ti. El problema es que no tenemos al Señor cerca de nosotros cuando enfrentamos los problemas. Nos alejamos del Señor, nos alejamos de su voluntad, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la Biblia, nos alejamos de la oración. Vienen los problemas y por supuesto que tenemos miedo porque estamos alejados de todo aquel que nos quita el miedo, que es el Señor Jesucristo. Y Él dice: yo estaré contigo, sí, pero tienes que invitarme a estar contigo. Pues si no, entonces no voy a estar yo contigo. Tienes que invitarme. Dios va a concedernos su poder para hacer lo que Él te llamó a hacer. Seas un hombre agricultor, seas un hombre empresario, seas un maestro de escuela dominical, seas un pastor ordenado o laico, Él te va a dar fuerzas porque su presencia irá con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia. Eso es lo que hizo la diferencia entre Moisés y Josué. La presencia de Dios iba con ellos. ¿En qué cosas estás dependiendo del Señor? ¿Y en qué cosas dependes de ti mismo? Ah, no, esta cosa la voy a arreglar yo. Ah, no, estas cosas yo la voy a solucionar. Algunos de ustedes están dependiendo más de otras personas que de Dios mismo. Dependen de otras personas. Esas personas pueden ser creyentes, comprometidas con Dios, pero otras personas te van a decepcionar, y eso te lo aseguro. Inevitablemente hasta el creyente más consagrado te va a decepcionar, porque nadie es perfecto. Si dependes totalmente de otra persona, de tu esposo, de tu esposa, del padre, de la madre, no hablemos de pecado ni de mal testimonio, simplemente ¿quién te va a garantizar que ellos van a estar presentes cuando más lo necesites? Necesitas a alguien que no pueda ser quitado de tu vida. Necesitas aprender a depender solamente del Señor. Proverbios, y ahí lo tienen ustedes en sus hojitas, Proverbios 3, 5 y versículo 5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Él dice, en otras palabras, te garantizo que irás en el camino verdadero si tú dependes completamente de mí. No tomes decisiones malas. Depende de mí para tomar esas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Las personas dicen, si dependes de Dios, entonces Él es como tu muleta. Te recargas solamente en Él. Y es gracioso, porque un sujeto con un cigarrillo en la mano y con otro en la copa, en la otra mano, dice, Dios es tu muleta. ¿Y sabes una cosa? Dios no es nuestra muleta. Él es nuestro marcapasos. Él mantiene nuestro corazón latiendo cuando yo quiero desistir de las cosas de Dios, cuando pienso en no seguir avanzando más, un día más, cuando pienso que el ministerio es muy duro, cuando pienso que Dios me pide hacer algo que no puedo hacer, Él mantiene mi corazón funcionando. ¿Cuántos pueden decir amén cuando estamos en problemas y Dios sigue manteniendo nuestro corazón latiendo? Amén. Porque Él es nuestro marcapaso. No es una muleta para recargarnos. Él es completamente el que marca el ritmo en nuestra vida. Y Dios dice, acéptame para que puedas tener completamente tu vida resuelta. Y la cuarta clave para obtener el valor de hacer lo que Dios desea que yo haga es: inicia por la fe.
póngale ahí por favor, inicie por la fe. Inicie por la fe. Llega un punto en la vida en que tienes que tomar una decisión crítica y ponerte al frente de esa decisión. ¿Quiénes han estado en esa situación? En esta situación, Josué tuvo que hacer lo mismo. Tomó una decisión y luego se puso al frente del pueblo. Él tenía que zambullir la cabeza, literalmente, para que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida. Antes que nada, antes que nadie, 1,000,000 de personas tenían que atravesar el río Jordán. Literalmente tenían que zambullir la cabeza en un río. Pensamos que eso no es gran cosa, pero ¿saben una cosa? No había puentes en aquella época. No tenían los equipos del ejército que en cuestiones de minutos pueden construir un puente o un camino para que pasemos por lo seco ahí. El río Jordán generalmente era un río de más de 30 metros de ancho por 6 metros de profundo. Pero durante la primavera, cuando generalmente acontecen las inundaciones, se vuelve un río fuerte de corriente. Y no había manera de pasar el río tan fácilmente. Entonces Dios dijo: voy a hacer un milagro. Permítanme un momentito. ¿Recuerdan cuando hace 40 años abrí el mar Rojo ante ustedes? ¿Y pasaron ustedes en seco? Y todo el pueblo dijo: sí, recuerdo eso. Hace 40 años. Josué, Caleb, ustedes eran servidores de Moisés. Y Moisés se paró enfrente de del mar Rojo, se paró enfrente y yo abrí las aguas, las separé las dos aguas, y entonces dice: pasaron por lo seco ustedes. Hace 40 años. Pues voy a hacer algo como en esa ocasión, dijo Dios. Pero en esta vez lo voy a hacer un poquito diferente. En el mar Rojo primero lo abrí y ustedes cruzaron. Ahora ustedes van a cruzarlo y después lo voy a abrir. ¿Quién ha estado en esa situación donde primero tienes que cruzar por un problema y después ver la mano de Dios al final de ese problema? ¿Cuántos dicen amén? Muchos oramos antes: Señor, primero resuélvelo antes de pasar por ese problema. Y a veces actuamos así, queremos que Dios siempre actúe así. Y no, Dios no va a actuar así a veces. Dios dijo: hace 40 años primero lo abrí y ustedes pasaron. Ahora no, ahora quiero que ustedes pasen y el agua les va a subir primero a los tobillos, después a las rodillas, después a las caderas, después al pecho y después le va a llegar hasta los aparejos. Y saben una cosa, todavía estoy con ustedes y los voy a bendecir y voy a hacer el milagro. Y así fue. Si ustedes leen la Biblia más adelante en su casa, los líderes espirituales fueron al frente, caminaron con el agua hasta los tobillos primero y nada sucedió. La Biblia nos dice en Josué capítulo 3 que Dios hizo que se formara una represa grandísima, 30 metros de altura, 30 kilómetros, una represa, río arriba. Esto fue lo que aconteció una vez en forma natural. En forma natural. En el mismo río Jordán se cerraron los márgenes de ese río y el agua del río Jordán dejó de correr. No sé cómo fue que Dios lo hizo, pero la Biblia dice, hermanos, que casi 30 kilómetros río arriba, Dios colocó una represa y cerró el río para que no bajara el agua y les inundara a ellos mientras pasaban el río Jordán. Dios colocó una represa ahí, no sé cómo lo hizo. Entonces ellos se detuvieron en el río con el agua hasta los tobillos y nada aconteció. Entraron un poco más en el agua y el agua les llegó hasta las rodillas. Después el agua les llegó a las caderas. Caminaron un poquito más y el agua estaba en el pecho. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Las aguas, cuando llegaron hasta acá, hasta arriba, empezaron a bajar y a bajar y a bajar y atravesaron el río y conquistaron así la tierra prometida. ¿Cuál es el punto? Y termino con esto. El primer paso siempre va a ser el difícil. Involucrarse en un ministerio, servir en tu iglesia, hablarle de Cristo a un amigo, dar tu ofrenda completamente, adorar en tu casa, dar buen testimonio, etcétera, leer la Biblia, etcétera. Comenzamos diciendo: todo el mundo es más talentoso que yo.
mira mi pasado, y entramos en el juego de las disculpas. Yo no siento deseos, estoy muy ocupado, no puedo leer la Biblia, tengo mucho trabajo que hacer, pretextos. Si estás muy ocupado para el ministerio, entonces estás muy ocupado para lo que Dios le interesa. Algunas veces necesitas hacer algunos ajustes, porque si no estás haciendo aquello para lo que fuiste creado, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? A muchos de ustedes les he pedido que sirvan en la iglesia en alguna responsabilidad para que cumplas con tu propósito de vida, pero no te dejas ayudar. Piensas que solo es para llenar un lugar, porque el pastor me dice y me ve sin hacer nada, o porque no hay nada más quien lo haga. Si me pongo en un plan así también nunca creceremos. Piensa que lo que te pido hacer es para que cumplas con tu propósito en la vida. Un día estaremos delante de Dios y Él te dirá: ¿qué fue lo que hiciste con los talentos que yo te di? Tus dudas y pretextos van a parecer pobres disculpas en ese momento delante de Dios. No tuve tiempo, estuve ocupado, no pude leer la Biblia, atendí a fulano, a fulana. Tu vida será pasada como una película donde Cristo estará viendo las veces que nos excusamos. Tienes que arriesgarte, tienes que dar ese paso de fe. Josué 1, 10 y 11 dice, ahí lo tienen ustedes, vean lo que dice. Entonces todos juntos, Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán. Hermanos, primero le dijo Josué al pueblo: prepárense y en 3 días verán el milagro de Dios. A veces no queremos prepararnos, a veces no queremos ir en fe en el Señor, pero Dios dice: primero obedéceme, y entonces después verás a Dios actuar en tu vida. La pregunta que termino en esta mañana: ¿qué es lo que haces cuando sabes lo que necesitas hacer, lo que es cierto, pero tienes miedo en hacerlo? ¿O qué haces cuando sabes lo que Dios quiere que hagas, pero no tienes la fe para hacerlo? ¿Sabes qué tienes que hacer? No dudes y te vayas para atrás, ve hacia adelante. Cuando tienes miedo y no sabes lo que quieres hacer con tu vida, ve hacia adelante. Josué le dijo al pueblo: prepárense, porque en 3 días marcharemos hacia el río Jordán y estaremos enfrente del Jordán. ¿Y qué va a pasar, Josué? Dios nos dijo que caminamos. Oye, Josué, pero hace 40 años Dios abrió primero el mar y pasamos en seco. Ahora no, dijo Josué, ahora tenemos que caminar. Pero está el mar, tenemos que caminar, vayamos caminando. Y empezaron a caminar. El agua les llegó a los tobillos. Esto va a crecer, Josué. Dios dijo que caminemos. Josué, no te dijo que rodeáramos el mar, no, me dijo que camináramos en medio del mar. ¿Estás seguro, Josué, que caminemos en medio de los problemas? Segurísimo, vayamos caminando. Y el agua iba subiendo y subiendo y subiendo, y cuando lo tenían acá hasta acá arriba, entonces Dios dijo: es suficiente. Hizo una represa ahí arriba, clausuró el agua y el agua empezó a bajar, y entonces iban caminando y no iban dudando de que Dios estaba con ellos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en nuestra vida para tener valor. No retrocedas. Lo que haces, lo haces como si tuvieras la fe más grande de todo el mundo. Aunque no la tengas, lo haces. Y después llegas a tener fe, porque Dios te muestra el camino y tu fe se fortalece. Te mueves en contra de tus temores, haces las cosas aunque temas, y la situación que pienses que te va a tragar, no te va a tragar, porque no existe posibilidad en que te trague, porque Dios está contigo. Y Dios te va a bendecir y te va a cuidar. Tú dices: pero no tengo dinero. Bienvenido a mi equipo. No tengo tiempo. Bienvenido a mi equipo. No tengo habilidades para hacerlo. Bienvenido al equipo de todos nosotros aquí, porque tampoco tenemos habilidades para hacerlo. Creer es un verbo, no es un verbo en voz pasiva. Es algo que usted debe de hacer, encarar con tus propios temores. Si deseas andar sobre las aguas, tienes que dejar el barco como lo hizo Pedro y caminar. Jesús le dijo a Pedro, Pedro primero le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Qué fue lo que hizo hundir a Pedro, hermanos? ¿La qué? La duda. Lo que dijimos ahorita. La duda hizo...
La duda hizo dudar, no. La duda hizo que Pedro se hundiera. Y entonces Pedro estaba diciendo: Señor, que perezco. Y entonces el Señor se inclina, lo toma de la mano y lo sube a la barca. Y lo primero que le dice Jesús a Pedro no es: te estabas hundiendo pequeño, te dio miedo, estabas completamente miedoso, no te picaron abajo y abajo la mantarraya, o no te picó abajo los pececitos, no te pasó nada. No le dice eso Jesús a Pedro. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estaba delante de ti, ¿por qué dudaste? Estoy contigo todos los días de tu vida y aún así me da la espalda y dudas en mi presencia. Aún así, en las promesas del Señor todavía estamos dudando hasta este momento. ¿Quién es el Señor? Dejamos de orar, dejamos de ofrendar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir a la iglesia porque nos interesan más las cosas que vemos que las que no vemos. Eso es lo que le importa más al Señor. Que no dudemos en el momento en que Él nos dice: mis manos están contigo, mis manos están contigo, yo te cogí, yo te agarré, yo te sostuve. ¿Qué te hizo dudar? Mis pensamientos, mi forma de ser, mi orgullo me hizo dudar. Y Dios dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? No te mandé a otra persona para que te sacara, yo mismo fui y te saqué de donde estabas. Por eso, hermanos, cuando estamos en las cosas del Señor, no seamos tibios. No seamos tibios. Seamos de una sola pieza con el Señor. Y dice la Biblia en Eclesiastés 11:4: quien espera que todo esté normal, jamás hará absolutamente nada. ¿Cuál es nuestra disculpa para decir al Señor: no me quiero involucrar en el ministerio? No existe un tiempo mejor para involucrarse. En cualquier momento te puedes involucrar en el servicio de Dios en tu iglesia. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Y Dios está diciendo todavía, como a Tomás: bienaventurado porque viste y creíste. Eso es bueno, Tomás. Pero más bienaventurados van a ser todos aquellos que creyeron sin qué, sin ver. Creyeron sin ver. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: primero, cree que yo estoy contigo y donde quiera que vaya, mi presencia te acompañará. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en esta mañana, en este día, Señor, queremos decirte, Padre Santo, que muchas veces, Padre Celestial, la duda y el miedo se conjugan en nuestra vida para no servirte como tú deseas que nosotros te sirvamos. Padre, acabamos de ver la historia de un hombre que fue un héroe para mí en la Biblia, llamado Josué, uno de los grandes profetas que tú pusiste en este mundo para nuestra enseñanza. La semana pasada vimos a Moisés, y Moisés fue un hombre que tuvo que resolver los asuntos claves de su vida para poder ser la persona que tú quisiste que él fuera. Ahora estudiamos a Josué, y espero que esta semana, mis hermanos, puedan releer otra vez todos estos versículos y leer el libro de Josué. Y Josué nos enseña cómo desechar la duda y el miedo, a pesar de que nosotros mismos nos descalificamos, para no ser usados por ti. Padre, no permitas que Satanás tome terreno cuando se trata de servir. Tú nos has dado dones y talentos, como la parábola del hombre y los talentos. Que el hombre se fue, el dueño de la casa se fue, y cuando regresó pidió cuentas a sus trabajadores. Y uno de ellos vino y le dijo: Señor, no hice absolutamente nada con el talento que me entregaste. Señor, es imposible
que siendo cristianos y creyentes no podamos servirte. Por amor a ti, Señor, en agradecimiento a ti, para edificar el cuerpo de Cristo en tu iglesia. Lo hacemos por amor y por gratitud, por quien eres tú, Señor, y que has hecho en nuestras vidas aquello por el cual ahora, Señor, has dado tu vida en la cruz del Calvario. Padre, yo te pido que mis hermanos, juntamente conmigo en esta iglesia, podamos, Señor, dar nuestra vida para el servicio tuyo. Que no haya, Señor, una oportunidad en la iglesia que se desperdicie porque alguien no quiso servir. Tú has dado dones y talentos a la iglesia, y esos dones y talentos, Señor, están aquí sentados, están aquí ahora en la iglesia. Estos dones y talentos son como regalos listos para abrir, porque cada uno de nosotros tenemos un don especial y un talento especial que deseas utilizar para edificación del cuerpo de Cristo. La enseñanza de un hermano, el servicio de un hermano, el trabajo de un hermano, lo que hagamos para ti, Señor, dice la Biblia, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, oramos para que nuestra iglesia podamos cumplir con ese propósito esencial. Y si alguno de mis hermanos que está aquí ahora en esta tarde, Señor, tenemos falta de valor para poder hacer las cosas en la vida, en la misión de la vida que tú nos has encomendado, que nuestras debilidades y nuestras faltas y nuestro pasado desastroso que podamos tener, eso no nos imposibilite de poder servirte en tu obra. Gracias por usar personas comunes, y lo que quieras pedirnos que hagamos, Señor, lo haremos, porque prometiste amarnos y estar con nosotros, y tus promesas nos ayudan a tener éxito en lo que emprendamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.